So this is Renzo. He's our volunteer translator for today. So if you need him, well he'll be up here, I guess. Okay, so let's just start. Imanaya mashikuna, nyoka shitimi chabi uruchima, nyoka kani shu miembro kai organización Quichua Hatari, nyoka mashi Fabián Buenala, según la marca one, Arisha Mushka kai Cuniman. Welcome everybody here to CUNY. Welcome to this event about the levantamiento indígena, the uprising of indigenous protests in Ecuador, 2015. First, I would like to thank the Center for Latin American, Caribbean, and Latino Studies for hosting this event. And I would like to give a special thanks to Victoria, the Director of Outreach at the Center, for inviting us to this event and inviting Quichua Hatari to be co-sponsors for this event. Well, let me just give a brief introduction of Victoria. Victoria is a, Renzo, are you going to translate? Sorry. Gotcha, that was a lot. Pues bienvenidos a este evento. Sorry for bienvenidos a este evento que está con la ayuda de, también es una colaboración entre CUNY y la radio, pues el programa de radio Quichua Hatari, que cual Charlie y Mashi Fabián y yo también somos miembros, entonces bienvenidos. Y un agradecimiento especial para el Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños y Estudios Latinos de CUNY por brindarnos este espacio para hablar sobre estos temas hoy día. El tema de hoy, es el levantamiento indígena en Ecuador. Y también quiero agradecer a Victoria Cadena por invitar a Quichua Hatari que seamos auspiciadores también del evento. So just a little bit, very brief about Victoria. Victoria is an anthropologist by training. She is currently doing her PhD at CUNY as well. She studied migration from Ecuador to New York, mainly focused on the social impact of migration in indigenous communities in Ecuador. And she is currently the serving director of outreach at the Center for Latin American, Caribbean, and Latino Studies. That's a lot. Y pues claro, muchas gracias a Victoria que nos ha ayudado a hacer este evento posible. Ella estudia antropología y está estudiando aquí en CUNY, enfocándose en la migración de Latinoamérica, de Ecuador, inmigrantes hacia acá, hacia los Estados Unidos. Hacia los Estados Unidos y España también. Y España también. And she will also be our moderator today. Ya, y va a moderar el evento de hoy. So without further ado. Imanaya Mashikuna, Aichishi, Aishamushka CUNY Graduate Center Man, Nyukaka Shutumi Victoria Stone Cadena, Nyuka Yakani Kai Universidad P. Ancha Kushilla Kanikai Evento Ruwash Kamanta. Buenas noches y bienvenidos a todos. Por parte del Centro de Estudios Latinoamericano, Caribeño y Latino de Graduate Center de CUNY, nos agrada poder hospedar este evento tan importante con todos estos panelistas tan distinguidos. Voy a servir como moderadora y traductor, gracias. Y cuando sea posible, primero empezamos el plan sería que empezamos con las presentaciones de los panelistas y después podemos abrir paso a las preguntas en English. Good evening and welcome on behalf of the Center for Latin American, Caribbean, and Latino Studies of the CUNY Graduate Center. It is our pleasure to host this important event with our distinguished guests. My name is Victoria Stone Cadena. I am a cultural anthropologist here at the CUNY Graduate Center.
And as they were explaining, my work looks at the social impact of transnational migration to New York and Spain on the communities of origin, and I work primarily in comunidades en Cañar. Tonight we'll begin with the short presentations by our panelists, and then we will open up for questions. También quiero agradecer a Charlie y Quichua Hatari por toda la ayuda en coordinar este evento. I'd like to thank Charlie first and foremost for his collaboration with this event. Es importante que abrimos este discurso entre varias organizaciones, académicos, comunitarios y del público también. También esperamos que Mark Becker llegue pronto, está en el camino desde el aeropuerto en taxi, sabemos que hace ahora, quién sabe cuándo va a llegar. We are waiting for Mark Becker, he is coming from LaGuardia Airport in a taxi, so hopefully he'll be able to join us soon. Pero de todas maneras quisiera hacer la presentación. I just wanted to give the presentation of all of our panelists in a short bio. For Fabian, I don't have a Spanish translation. Okay. Fabian Buenala Pineda is Quichua, born in Otavalo, Ecuador. As a social, cultural, and artistic activist, Fabian has dedicated a majority of his life to advocating for the revitalization of Quichua as a language, culture, and way of living for indigenous communities in Ecuador. Nuestro invitado Fabián, que viene de Otavalo, Ecuador, es un activista social, cultural y artístico que lucha, pues el trabajo de él es mucho, tiene que ver con la revitalizar la lengua del Quichua aquí en Nueva York. These roles have included co-producing didactic, bilingual, intercultural educational materials for the CONAI in CIEI in Ecuador, y later also becoming teacher and field trainer for bilingual educators nationwide. El trabajo de él pues ha incluido ayudando a la CONAI, pasando documentos del español al quichua y del quichua al español, y también, what was that last part? Es profesor. Oh yeah, and also teaching language as well. En español. Oh, sorry. Y también maestro de quichua. Gracias. Okay. Virginia Black is pursuing a Master's of Science in Critical, Curatorial, and Conceptual Practices at the Graduate School of Architecture, Planning, and Preservation at Columbia University. Okay. Nuestra otra panelista, Virginia Black, viene de... I'm sorry. De Columbia University, como tengo escrito por aquí, puedo entender. Yeah. Está buscando maestría en las ciencias de prácticas críticas, curatoriales y conceptuales en el Graduate School of Architecture, Planning, and Preservation en Columbia University. And she is a FLAS Fellow and is currently studying Quichua in Quito while researching the political rhetoric of the rights of the environment in Ecuador and its origins in the Sumak Kawsay movement. Es becaria de FLAS, que no conozco qué significa, y ahora actualmente está estudiando Quichua en Quito, mientras que está realizando su investigación sobre la retórica política en los derechos del ambiente en Ecuador y sus orígenes en el movimiento Sumak Kawsay. Okay. Y últimamente la presentación más corta para Mark Becker, que esperamos que llegue. Mark Becker is a professor of Latin American history at Truman State University. His research focuses on constructions of race, class, and gender within popular movements in South American Andes, with a particular research interest in the history of indigenous movements in Ecuador. Es un profesor de historia latinoamericano en la Universidad Truman State. Su investigación enfoca en construcciones de raza, clase y género entre los movimientos populares en los Andes latinoamericanos y con un enfoque particular en la historia del movimiento indígena en Ecuador. Okay.
empezamos. Entonces quisiera invitar a Fabián. Gracias, bienvenido por acompañarnos hoy. Gracias. ¿Te vienes a sentar al lado mío? Listo, sí. Por favor. Alichishi Machicona. Yo pachani tukuya kaiman kimirish kamana. Nyukapa shimipi chuhatu na paita kikimuraman kachapani. Imanishpa tukuy runakuna. Kai pachakunapi chuhatun yakipi causashpa mucho causaita más cajunchi. Muchas gracias, compañeros, por haber venido, por el interés que tienen en el desarrollo de un nuevo proceso que viven nuestros pueblos, por el interés que ustedes están poniendo para fortalecer las distintas estructuras organizacionales, sobre todo el aporte que ustedes vienen desarrollando como futuros profesionales y como profesionales también para el fortalecimiento de nuestros pueblos. Gracias por venir. Fabian wants to thank everybody for your interest and for your presence here, which is very important, especially in terms of being academics and being aware of what is happening right now in Ecuador. So thank you for being here. Quisiera empezar partiendo de una hermosa reflexión de un cartelón que se desarrolló en las marchas, que considero que es fundamental y resume todo lo que el pueblo indígena está planteando. Dice, queremos vivir, no solo sobrevivir. And to begin, Fabian wants, thank you. To begin with a slogan that was actually made very popular during the Indigenous March in Ecuador, which says, we want to thrive, not merely survive. Considero que la vitalidad, la dinámica y los protagonismos de las luchas de los pueblos indígenas históricamente han sido ignorados. Han pasado 523 años y nuestros procesos no han sido considerados dentro de la estructura del Estado. Los últimos 200 años como repúblicas, particularmente en el caso ecuatoriano, los pueblos indígenas hemos sido ignorados. In the last 200 years that Ecuador has existed as a nation state, the indigenous struggle has largely been ignored by every government in Ecuador. No quiero considerar que solamente este gobierno, el gobierno de Rafael Correa, nos ha dado la espalda. Todos los gobiernos, la forma que está estructurado el Estado ecuatoriano responde a un sistema colonialista, a un sistema de organización social que no permite que las distintas estructuras o partes del sistema ecuatoriano tengamos voz y pronunciamiento de acción y de participación política. It isn't just the Correa administration or Alianza País, but it is the structure of the country in itself that does not allow for the indigenous voice to permeate the nation. Es así como la CONAIE, como uno de los movimientos sociales más sólidos que ha tenido el país, sobre todo en los años 90 que salimos a la luz pública con voz propia, con un interés de país, no solamente para los pueblos indígenas, donde su principal propuesta era nada solo para los indios, sino para el país. En esta ocasión, el 17 y 18 de junio, en la comunidad de Salazar, Catumurao, se empieza a gestar el levantamiento indígena. CONAIE, the largest indigenous organization in Ecuador, especially in the 90s when they became very visible to the public eye, has made a lot of great movements forward, and not just, but they also make it explicitly clear that what they fight for is for the country as a whole.
And on the 17th and the 18th of this past June, that was made very clear in Salasaca, Tungurahua, province of Tungurahua in Ecuador. Una de las consideraciones o de los planteamientos que se estableció en esta asamblea fue básicamente que saldremos a las calles a defender la democracia, los derechos fundamentales y la dignidad de los pueblos del Ecuador. No estamos hablando solamente de los pueblos indígenas, sino de los pueblos del Ecuador. It was made clear that there was a strong need for people to take the streets and to demand, again, not just for the indigenous communities of Ecuador, but for all Ecuadorians, a real need to exercise our rights and liberties as Ecuadorians. Además, se ratificó el no al diálogo con el gobierno debido a la falta de sinceridad de parte de quienes llevan el gobierno, empezando desde el presidente. Entonces se generan posiciones muy radicales que permiten al movimiento indígena consolidar una relación de articulaciones con distintos sectores sociales en el país. Los trabajadores, estudiantes, profesionales como médicos, todos los sectores sociales que estaban afectados por las políticas del gobierno. It was decided from the beginning of this march to reject any proposed dialogue with the state due to, well, the many times that was tried or attempted. There was no fruit, there was no result. No tangible result for that. So in order to not let the movement be diluted in any way, it was decided that there would be no dialogue with the state. And this was an idea that was supported by various members of the Ecuadorian population, not just the indigenous organizations, but also students, doctors, workers, unions, etc. Es así como se da el inicio de la marcha en agosto 2, iniciando en el sector de la Amazonía, en el sur de la Amazonía. En los siguientes 10 días de marcha se establece el levantamiento indígena y el paro nacional, que para el movimiento indígena fue realmente muy exitoso, para los sectores sociales también, pero para el gobierno, como siempre, ha intentado minimizar, ha intentado fraccionar el movimiento indígena particularmente y todos los sectores sociales, pues una de las estrategias era debilitar y decir que este paro no fue considerado como un verdadero logro. Quizá comparado con el levantamiento y el paro que se desarrolló en los años 90, no tenía la misma cobertura, pero sí fue un verdadero paro y un verdadero levantamiento. Beginning on August 2nd and lasting 10 days, the march proved to be very successful and to mobilize many people from different indigenous nationalities within Ecuador. Although, of course, the state attempted to and continues to minimize the size and the importance of the mobilization and the general strike, of course, because this general strike and the mobilization, the march, did not gain as much publicity as the march from the 90s did. Es importante recalcar que caminaron más de 800 kilómetros en 10 días. Las concentraciones que se hicieron fundamentalmente en Cuenca, Saraguro y La Tacunga, tenían más de 20,000 personas en cada una de las ciudades. Es decir, existió un verdadero respaldo popular, un verdadero respaldo de la sociedad civil y no solamente de los pueblos indígenas. Eso ha permitido que de alguna manera, al llegar a Quito, la concentración se consideró que sobrepasaban los 200,000 personas. Algo que el gobierno realmente ha querido en toda instancia desmentir. 800 kilometers were walked in 10 days, and in
In Cuenca, Saraguro, and Latacunga alone, there were thousands of people who congregated and mobilized, which was able to create many linkages between the indigenous participants and the non-indigenous participants that also participated. Arriving in Quito, there were over 200,000 people on the streets, something that the government also, of course, continues to minimalize. ¿Cuáles eran las demandas que pedía el movimiento indígena? El archivo de las enmiendas, que son básicamente nocivas para el pueblo ecuatoriano, no solamente para el pueblo indígena. Que se desista la reelección indefinida del presidente, violando los derechos constitucionales. La ley de aguas, que se archive la ley de aguas, o por lo menos hay una revisión, porque los pueblos indígenas exigimos otro tipo de comportamiento y de revisión y de convivencia con el agua. El agua para nosotros es vida. El agua es la sangre que fluye por nuestras venas. Entonces, es otro concepto y es una concepción de un mundo totalmente diferente. El agua no puede ser comercializada. La ley de aguas y tierras, las tierras igual, o sea, la ley de tierras está criminalizando contra nuestra existencia, el monocultivo. El decreto 16, que es un decreto nocivo para la estructura de las organizaciones sociales. Es decir, todas las organizaciones tendrían que estar vinculadas o registradas en el Estado, para que sea quien controle y genere políticas de comportamiento de todas las organizaciones. Hoy hemos visto cómo en el Ecuador se criminaliza a las distintas organizaciones sociales, a ONGs, a todo, se persigue a todo el mundo. Y sobre todo el proyecto de educación bilingüe. Un proyecto de educación intercultural bilingüe que, de acuerdo al concepto que nosotros tenemos como pueblos indígenas, So what are the demands? Well, one of them happens to be the presidential term and how long a president can stay president, and how many times they can keep running for re-election. Water laws and regulation. It's a completely different conception. The conception of water and how it is to be used, distributed, and regulated is very different than the way that the state wants to approach that. The same goes for agricultural laws. Decree number 16 that enables the state to really regulate any and all social movements within the country. And one of the most important, of course, is intercultural bilingual education, which was promised by Correa to be one of the front-running projects that he would undertake, but has now been seen to be going backwards and to be getting no funding. Yo manifestaba que es fundamental considerar el éxito del movimiento indígena, del pueblo ecuatoriano, porque ya no era solamente el movimiento indígena quien resaltó este levantamiento y esta marcha y el paro general, paro del Estado, pues ante la impotencia del gobierno de poder crear ese mecanismo de cómo frenar la rebelión de los distintos sectores sociales, el gobierno ecuatoriano establece un estado de excepción. Lo que le permite al gobierno es militarizar las comunidades donde estaban concentrándose básicamente los focos de fuerza política de los movimientos sociales. Es así como fundamentalmente en el sector de Loja, Saraguro, fueron compañeras, mujeres, niños sobre todo, que fueron reprimidos violentamente por el ejército, por la policía, fueron encarcelados, y de igual manera en la comunidad de los compañeros Shuar en Morona, Santiago, con la misma posición del gobierno, asumiendo este estado de excepción, ingresan a las comunidades
ingresan hacia las distintas familias a violentar, a atemorizar, a perseguir y a encarcelar a distintos líderes indígenas. It's important to consider the successes and the effects that the march and the general strike has had. The state has, however, responded by one of the ways in which it has responded is using the effects of the Cotopaxi volcano to establish a state of emergency in Ecuador, not just in the Quito area, but in the country as a whole, allowing the state to militarize and to forcibly detain members of the movement, specifically, or, in one case, the Shuar community was strongly affected by this state of emergency. Yo quisiera enfocar 5 aspectos de las estrategias que Correa generó para el considerarse victorioso de este proceso, de esta lucha que todavía llevamos a los pueblos indígenas y que de alguna manera no ha terminado. O sea, como ustedes saben, hay una nueva convocatoria para noviembre a una nueva marcha del movimiento indígena y los sectores populares. La primera estrategia que utilizó Correa es tildar al movimiento indígena de violento y aliado a la derecha. ¿Qué significa esto? Básicamente utiliza todos los medios de comunicación para desprestigiar a los líderes y desprestigiar al movimiento indígena que tenemos actitudes violentas. Y utiliza cadenas nacionales para presentar imágenes de violencia. Y es cierto que sí aparecen violencia, pero no nos dice que su estrategia fue utilizándole al señor Patiño para que haga una gira en el Ecuador utilizando toda su estrategia de la izquierda radical para generar movimientos de inconformidad y ciertos encapuchados se infiltran dentro del movimiento indígena, dentro de las marchas, dentro de los actos de protesta para generar este tipo de actitudes violentas. So Fabian wants to highlight five ways that in which the state, or 5 tools, 5 strategies that the state has used to deal or to suppress the movement in Ecuador, which is continued movement. We know that there is a new march and mobilization date this coming November. But the first way is that the state represents, when they do represent the indigenous movement, they represent it as violent and as representing the right, the conservative right, delegitimizing or trying to delegitimize community leaders, and saying that, these people are violent and all they know is how to be violent. And although, we see footage of violence on the news, of course, the state does not say, but it has been known that there have been many infiltrators in the movement that begin to behave very violently. Fabian mentioned General Patiño, but there are others who have been known to infiltrate these movements and sort of create a very violent front that then the state and the media uses to delegitimize the movement as a whole. Utilizando los recursos del Estado, Correa convoca a sus seguidores a defender las calles, a defender supuestamente su gran desarrollo como es las carreteras, y habla de las carreteras como que fueron la última maravilla del mundo, y a enfrentar al movimiento indígena, a enfrentar como él dice, a los indios fracasados. O sea, utiliza una serie de epítetos negativos
para destruir al movimiento indígena, como indios de poncho dorado, indios emplumados, indios tirapiedras, indios fracasados, que realmente destruyen la integridad del movimiento, destruyen la integridad de las personas, de los líderes. Using the tools of the state and using the media, Correa has called for his fellow supporters to go out on the street as well to protect what is theirs. Fabian mentions the roads and the highways, which are seen as a beautiful physical result of Correa's presidency, while at the same time really showing much disrespect, especially coming from the president, towards the indigenous leaders who are taking part of the movement, calling them, nothing but rock throwers, feathered, failed Indians, basically trying really hard in each and every way to delegitimize the intelligence of the movement and the long-term and short-term strategy of the movement. Algo muy deshonesto es la movilización de compañeros indígenas afines al gobierno, ex dirigentes o ex miembros inclusive del movimiento indígena de la CONAIE, quienes empiezan a hacer pronunciamientos en contra del movimiento, en contra de la marcha, en contra de los dirigentes indígenas. A strong hit to the movement has been, we've been seeing a lot of, I guess you would say, former indigenous leaders of different indigenous organizations that now lend support to the government and act as, to the eyes of the state and to the eyes of the media, act as sort of like the indigenous leaders who it shows an example of indigenous leaders who support the government, and this presence of former indigenous leaders who publicly support Correa, the state, and their actions is very detrimental. It confuses a lot of people. It makes things that much more difficult to try to clarify. Utiliza a dirigentes indígenas de base, por ejemplo, el presidente de una comunidad, compañero Sarango, de Zamora Chinchipe, quien genera un proceso de revocatoria del mandato contra el compañero Salvador Quispe. Ese tipo de estrategias empieza Correa a buscar la manera de cómo destabilizar el movimiento indígena, cómo desprestigiar la carrera de grandes líderes que se han formado y se han forjado en este proceso. Further fragmenting the movement, the president, in one example, has, in a certain way, used Sarango, representative of Zamora Chinchipe, to provide a counterweight to Salvador Quispe, another indigenous leader. And so we've seen how the state, doesn't try to hide the way in which it tries to, on every level, really divide the movement from within the indigenous leadership and zoom out from there as well. Internacionalmente es vergonzoso como utiliza también a otro compañero indígena, presidente de Bolivia, a quien le pide ser intermediario para que de alguna manera sensibilice esta protesta, esta marcha que el pueblo indígena tiene y sus protestas legales, ¿no? Y cómo el compañero presidente boliviano se presta y hace un pronunciamiento y dice: quiero decirles a los hermanos indígenas de Ecuador que no se hagan usar contra el gobierno ecuatoriano. Es así como el movimiento indígena ha tenido que aguantar y tolerar muchas de las estrategias del presidente Correa, que por cierto es muy inteligente para generar caos,
pues yo creo que la resistencia de los pueblos indígenas y de los pueblos en el Ecuador nos harán libres. Even going as far as using and contacting Bolivian President Evo Morales and pushing Evo Morales to give a public declaration to the people of Ecuador, telling the people of Ecuador, don't be used in order to destroy your own country. And so, in his final words, Fabian says that in many ways, it's what we're facing is very complicated and very it's on many different scales, from local all the way to international, and so that is why he believes that the only real way that progress can be achieved is through localized grassroots action and then moving up from there. Thank you. Si es que nos queda tiempo más tarde, me gustaría hablar sobre educación bilingüe particularmente, cómo eso realmente nos afecta. Consideramos que la educación es un instrumento y es un arma muy importante para los pueblos, para su liberación, y algo que nos está limitando este gobierno es tener el derecho a la educación bilingüe. Pero muchas gracias. If there is enough time later, Fabian would also, for anyone that's interested, really like to discuss the real limitation of what it is to not have intercultural bilingual education in Ecuador, which is a huge limiting factor to organizing and to just even expression in Ecuador. So if anyone has time or wants to talk about that, Fabian will be available. Thank you. Ok, llegó Mark Becker. Bienvenido. Ahora nos va a hablar un poco Virginia Black de su investigación que estaba en Quito. Mientras que estaba pasando las protestas, she was in Quito and reporting some events as they were unfolding this past August. Hi. No voy a hablar en español, I'm Virginia Black, and yes, I spent my summer in Quito, Ecuador, as a FLAS scholar of Quechua. I was there with my partner, Casey Carter, who is a photographer, and he worked as a fellow for the Institute of the city in Quito. I began studying development practices in Ecuador a couple of summers ago while I was on a FLAS scholarship to study the Napo-Pastaza dialects of Quechua. And then while in my program at Columbia, I've been studying the ways of the government. The current government in Ecuador has been using development projects as rhetorical devices, devices that shape opinions on indigenous identity. Sorry, I forgot to give you a Dennis translation. I'm going to finish this one. And, Gotcha. Also, the ways that they ultimately shape opinions on which extraction project should be allowed in Ecuador. Sorry. Okay, no. I'll say like one sentence at a time. Entonces, Virginia, que recibió una beca del programa de Flaxo, estudió en Quito con su pareja, y uno de los muchos temas que estudió es sobre el dialecto de Quichua que se habla en Napo y Pastaza en el oriente, y también ha estudiado el tema de proyectos de desarrollo del país de Ecuador y cómo esos proyectos de desarrollo afectan no solo pues afectan la opinión de lo que es el desarrollo dentro de las comunidades indígenas, pero también cómo afecta el pensamiento de todos los ecuatorianos en cómo se hace el desarrollo en una tierra tan pues rica como Ecuador. Sí, también quiero decir que mi pareja es un fotógrafo, entonces porque voy a mostrar algunas fotos de él un poquito más después.
Entonces, gracias. Y while researching the Constitution of 2008, the Constitution of Monte Cristo, I was fascinated by some of the rights listed there and by the difference between the ideology of the Constitution and what I had seen on the ground while in Ecuador. Ujú. Estudiando la Constitución del 2008, Virginia se sorprendió mucho de los derechos que aparecen en la Constitución del 2008 y también se sorprendió mucho de la manera en la que está escrita en papel y en la que se vive en la realidad. As artists and architects who are trained in visual communication, my partner and I decided to produce a documentary on the rights of nature in Ecuador. We wanted to explore the documentary format as a device that could capture the origins and contradictions of the Constitution and development in Ecuador. Desde una perspectiva de artista y de arquitecta, se enfocaron en analizar los derechos de la naturaleza y cómo se lleva en la realidad después de estar en la Constitución del 2008. And to me, both the Constitution and development were used by the government to capture international media attention, while the government seemed to promote other extraction and development agendas internally. El Estado pues se dio cuenta que el Estado, la manera del el Estado usaba la Constitución y el nuevo desarrollo era en realidad para atraer la atención pública, la atención global, porque esto es algo que pues ya sabemos, es la única Constitución que tiene así derechos a la naturaleza en la Constitución. Pero mientras se estaba dando esta atención muy positiva globalmente, en la nación, al mismo tiempo el gobierno estaba desempleando extracción y otros tipos de desarrollo dentro del país. While pursuing the story and its many sub-narratives, the nationwide protests in mid-August swept us up in a kind of documentary frenzy, trying to capture everything that we could as it was unfolding so quickly before our eyes. Pues era un poco difícil tratar de capturar toda la complejidad que se estaba dando durante el tiempo de la marcha y del levantamiento en un documental. Many of the issues we've been discussing in isolated conversations with people across the country were suddenly made incredibly visible through protests that were happening on dirt roads, on paved highways, town squares, and especially those that were echoing off of the buildings in the colonial core of Quito. Uh-huh. Muchas de las conversaciones que estuvimos teniendo privadamente se dieron cuenta que estas conversaciones explotaron casi como toda la misma vez en el ente público, en las calles, en las plazas y especialmente en el Palacio Presidencial de Quito. Yes, or around the presidential palace as well, because they actually weren't let into that square, so they were marching around. But then, so while some institutions attempted to shame protesters for using public amenities such as roads for activities not condoned by the government, as an architect, I was fascinated by the design of the protest and the ways that people occupied space during the movement. Pues como arquitecta, estuve muy interesada en cómo el movimiento se formó y qué estructura tomó para reaccionar al Estado. Individuals from remote rural areas had organized themselves so that they could no longer be made invisible. Individuos de lugares rurales se formularon en grupo para hacerse más visibles.
Images were circulated on Facebook and Twitter as the Plaza de la Independencia was blocked in the city center of Quito. Indigenous people from all over Ecuador were putting rocks in the streets, burning tires, bramble, trees, and other debris to block major highways all over the country. Imágenes circularon por todas las medios sociales del internet, enseñando imágenes de la Plaza Independencia con la multitud de personas, enseñando carreteras siendo bloqueadas, y estas imágenes se dieron todo al mismo tiempo por el internet. So these highways were at once public amenities and also conduits for extractive industries in areas like Condor Mirador, Ayasini, and many other indigenous territories. Thus, blocking the street was not just a sign of discontent, it was a reoccupation and a reclamation of a so-called public territory that had ceased to serve the public. No eran solo espacios privados, pero también espacios públicos que fueron tomados, dando a la realización que esto era una reocupación de territorio. In lieu of a popular consult and in lieu of opening the Plaza de la Independencia, Ecuadorian persons took to the street to make their voices heard. The documentary and photographs we produced this summer attempt to collapse the distance between extractive procedures in rural territories and the wealth and the protests that were happening in the city. Consultas populares se dieron a luz y el documental y las fotografías trata de capturar esto. The attempt of the documentary is to prompt viewers to question the aesthetics of protest, which may appear at times violent, by revealing the invasiveness of extraction occurring in locations that may seem remote or foreign to audiences who aren't Ecuadorian as well. El documental, especialmente para personas que no son de Ecuador, trata de analizar la estética de las protestas, no solo enfocándose simplemente y únicamente en la violencia que se ve, pero también lo que no se ve, en la razón por esta pasión, por estos sentimientos que se da, que se siente cuando uno conoce los proyectos de extractivismo que no se ve. Okay, and so now I'm going to show some of the photographs that were taken, and I'm going to, while presenting them, read an excerpt from Judith Butler's text, Bodies in Alliance. She's known for her essays on gender theory, but this is one of the only times she speaks about the relationship between architecture and protest. So I find the text incredibly relevant to what's happening in Ecuador. Ahora nos va a enseñar unas fotografías que tomaron mientras lee un poco de segmentos de un ensayo de Judith Butler, que normalmente escribe sobre género, pero en este ensayo escribe sobre la arquitectura y la protesta, que viene siendo muy relevante. Oh, yeah. It's pretty visible. Okay, are we ready? Mm-hmm. Okay. So I'll just tap you and you can translate. Okay. It is not only that many of the massive demonstrations and modes of resistance we have seen in the last months produce a space of appearance. No es solo que los... Bienvenidos. No es solo que los momentos que acabamos de vivir simplemente enseña
imágenes de apariencias. They also seize upon an already established space permeated by existing power. También enseña un espacio ya existente que está involucrado con fuerzas de poder. Seeking to sever the relation between the public space, the public square, and the existing regime. Tratando de entender las conexiones y las brechas entre los espacios públicos, las plazas públicas y el Estado. So the limits of the political are exposed, and the link between the theater of legitimacy and public space is severed. Entonces el Estado legítimo, esa imagen, se analiza otra vez de otra luz y se puede corromper, al mismo tiempo analizando lo que es la fuerza del teatro y de las fuerzas locales, públicas, de la gente mismo en ese mismo espacio. That theater is no longer unproblematically housed in public space, since public space now occurs in the midst of another action, one that displaces the power that claims legitimacy precisely by taking over the field of its effects. Y este teatro que se da ya no se da simplemente en los espacios públicos, ya que vemos que estos espacios públicos están conectados con fuerzas de poder del Estado que trata de definir lo que es el espacio público y lo que se puede hacer en el espacio público. Simply put, the bodies on the street redeploy the space of appearance in order to contest and negate the existing forms of political legitimacy. And just as they sometimes fill or take over public space, the material history of those structures also work on them and become a part of their very action, remaking a history in the midst of its most concrete and sedimented artifices. Los cuerpos que se encuentran en estos espacios y estas plazas públicas toman de la historia de estos espacios para crear, como decir, una nueva historia en el presente de esos espacios y lo que significa y lo que representa. Also, I just want to say these are some photos that I took from Kanai Communications website. So this is the last part. These are subjugated and empowered actors who seek to wrest legitimacy from an existing state apparatus that depends upon the public space of appearance for its theatrical self-constitution. In wresting that power, a new space is created, a new between of bodies, as it were, that lays claim to existing space through the action of a new alliance, and those bodies are seized and animated by those existing spaces in the very acts by which they reclaim and resignify their meanings. Estos actores consiguen nuevo poder en estos espacios y crea un contrapeso de la imagen del Estado que depende de estas imágenes de espacios públicos, depende de esta apariencia, y usando estos espacios con sus cuerpos crean una nueva alianza, y en estos mismos espacios que pueden animarlos o derrotarlos, crean una nueva historia. Muchísimas gracias. Hold on, I have one more thing. Sorry. Ahora voy a mostrar una trailer. ¿Cómo se dice? Trailer. Okay. Sí. Una trailer. We want to make this film in a longer format, but we're searching for funds right now to produce it, so you'll see. It begins in Tundaime, where the protests began. It's a small town in Condor Mirador where there's a very large copper mine that's operated by a Chinese company. Gotcha. Y ahora mismo vamos a ver el tráiler de pues un documental que con esfuerzo, con tiempo y con apoyo también financiero esperan poder hacerlo en un documental ya completo. Y este tráiler
ella dice que comienza en el lugar donde comenzó la marcha, cerca a un sitio de minería que le pertenece ahora a una compañía china. Also, there are some images of the protest in Quito as well. Gotcha. Y también en el trailer vamos a ver imágenes de la marcha y protesta en Quito.
Virginia. Gracias, Virginia. Y gracias por todo el esfuerzo que están realizando. Gracias. It's a lot of work. Ahora vamos a invitar al profesor Mark Becker a hablar un poco. Como quisiera hacer más una introducción, Mark es un autor del libro Pachakutik, el movimiento indígena y la política electoral en Ecuador. He is the author of book Pachakutik, Indigenous Movements and Electoral Politics in Ecuador. También, as well, Indians and Leftists in the Making of Ecuador's Modern Indigenous Movements. Las indígenas y the leftists, no sé. Izquierdista. Izquierdista, que va. En cómo se hace los movimientos indígenas modernos en Ecuador. Among many other publications, entre muchas más publicaciones. También, como quisiera dar la bienvenida, I wanted to give a welcome to Marco Guatemala, que nos va a hablar un poco también. Es un honor que nos puede acompañar hoy noche. It's an honor for you to join us tonight. Marco Guatemala es vicepresidente de la Federación del Pueblo Quichua de la Sierra, as Vice President of the Federation of Quichua Pueblo en la Sierra del Norte, en Piqui. También es indígena Quichua Cayambe del norte de Ecuador, en Imbabura. Indigenous Quichua from Cayambe del norte of the north of Ecuador en Imbabura. I wanted to say that Piqui también es parte de la CONAI. Piqui is also part of CONAI. Después de que nos hable un poco Mark Becker, quisiera invitarle a hablar con nosotros también. And after Mark speaks, I would like to invite you to speak with us as well. Thank you. Gracias. Should we let Marco go first? Si quiere, you would like. ¿Quieres hablar primero? Sí. 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 Oh, Tranquilo que yo Él va a traducir. me da un tiempito. Estoy en el proceso. Gracias. Buenas noches, estimados amigos, amigas. Como ya lo dijo la compañera, yo no hablo en inglés. Estoy por un periodo acá diría acá en Nueva York. Luego de venir, luego que hemos convocado al gran levantamiento indígena de los pueblos del Ecuador, creemos dejar a los compañeros algo, ya lo he explicado, pero sin embargo, para aquellos que no hablan y entienden el español, creo que va a ayudarme con traducción acá el compañero. Bueno, les compartiré luego de este saludo ya la parte de la introducción, para culminar con una parte de la memoria misma que los pueblos indígenas en Ecuador estamos atravesando. Cuando estamos en nuevos tiempos del siglo XXI, creemos que estamos retrocediendo a tiempos de la colonia, de la conquista. Well, first and foremost, warm welcome to everyone, and thank you. I'm only here in New York City for a little bit, but I'm glad that I can make it to this event. I want to talk to you all about memory and about how in this new century that we live in, it feels like we're going back to living in colonial times. Bueno, estimados amigos y amigas, los pueblos indígenas en el Ecuador, en Latinoamérica, hemos resistido a más de 530 años de la conquista, diría, del sistema occidental,
Pero en todo este tiempo siempre hemos estado en constante lucha, exigiendo el cumplimiento de los derechos, exigiendo a una vida digna, a una vida más próspera para todos y todas, y que nos devuelva nuestras tierras que hemos perdido, nuestra forma de vida que lo hemos perdido, y que el Estado garantice la vida de los pueblos. For indigenous peoples, we've endured and struggled for over 500 years for a dignified life for all and for recognition and support from the state that we live in. Es así que ya nosotros somos hijos de nuestros abuelos que han luchado, pero en este periodo del 2000, del 90 luchamos por la tierra, por la educación, por recuperar la identidad de los pueblos. Ya en todo el periodo hemos sido organizaciones que somos fuertes, y la CONAIE con su estructura Ecuarunari, Confeniari en la Amazonía, Ecuarunari en la Sierra, CONAICE en la costa del Ecuador, y aglutinados hemos logrado hacer respetar a otros gobiernos, pero en el 2006 empieza un nuevo gobierno que nos decía que es un gobierno del siglo XXI, que representa la verdadera izquierda, que representa a los intereses de todos los ecuatorianos, y muchos hombres y mujeres del Ecuador, indígenas, mestizos y todos, confiaron en que el nuevo gobierno que se venía un gobierno de izquierda que realmente va a representar a nuestros criterios, a nuestros principios, a responder a la gran demanda que los pueblos hemos demandado por historia. We are the children of those who have struggled before us, and our struggle now includes struggle for the land, for education, our identity. We've had a lot of successes. CONAI, Ecuarurani, as well as other nationwide indigenous organizations have formed. In 2006, however, a new government came to power, one that said represented the new socialism of the 21st century. We listened and we chose to believe in this government. Creamos la nueva Constitución del Ecuador con una gran asamblea constituyente que confiamos y trabajamos, hicimos grandes marchas para que inicie primero lo que se llama los derechos colectivos de pueblos, de todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador. El derecho a la Pachamama, el derecho a la Madre Tierra, está en la Constitución. Está también en los derechos constituyéndose como el Estado, en un Estado plurinacional e intercultural, donde hombres y mujeres, blancos, mestizos y todos quienes vivimos en Ecuador somos iguales, y que la Constitución respalda y respetará a todos. Hasta ahí bien, porque todos estuvimos bien, respaldamos, y con un 90, casi como 80, por más de 85% de todos los ecuatorianos en voto popular, en voto mediante consulta al pueblo, lo votamos de esa nueva Constitución con la aprobación. Hasta ahí estábamos bien, porque logramos algunos de los derechos que faltaba para pueblos indígenas, pero que en la Constitución de 1998 ya existía. Algunos lo perdimos, pero algunos en cambio ya, entre ellos el derecho a la Madre Tierra, ya se empezó, es el respeto, donde haya fuentes de agua, donde exista pueblos indígenas, tal como dice el mandato de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, de que debe haber el respeto. Hasta ahí habíamos logrado un gran triunfo para nosotros. We helped create the new Constitution of 2008, which in it
explained collective rights for all nationalities within Ecuador, indigenous and non-indigenous, the rights of Mother Earth, the plurinational and intercultural state, equality and constitutional protection for all. All of these things are values worth fighting for and keeping. This is all good. And although there were some things that were lost from the previous Constitution of 1998, a lot of gains were made, and it seemed like we were moving forward. Sin embargo, en el 2009 empieza, luego de la constituyente, empieza el mandato minero. Cuando desde el Ejecutivo, desde el gobierno de izquierda, desde el gobierno socialista, empieza con el mandato minero, incumpliendo lo que dice la Constitución, la consulta previa hacia los pueblos. Se hace la ley, se hace la nueva ley minera, sin consultar a los pueblos que hace rato estábamos viendo, hay fuentes mineras y que directamente afectaban a pueblos y nacionalidades indígenas donde existe minería. However, in 2009, with the passing of the new mining law, we saw that the state was willing to go against its own constitution, beginning and allowing mining projects to operate in areas that directly affected indigenous communities. Realmente nos sorprende cuando la Constitución dice respeto, consulta a pueblos indígenas, pero ya empieza con el mandato minero, con la aprobación de la ley minera, que ya no cuaja, ya no se vincula con la Constitución, haciendo lo contrario. Y ahí mismo empieza el tratamiento de la ley de aguas, la nueva ley de aguas, ley de recursos hídricos en Ecuador, y donde de manera, diría, inconsulta, la misma ley se pretendió hacer aprobar en segundo y definitivo debate en el 2010. Y ahí empieza ya una primera movilización. Para ese entonces yo fui presidente de 4 pueblos de la Sierra Norte, que estamos entre Otavalos, Cayambis, Caranquis, los pueblos del norte en Ecuador. Yo fui presidente de una población indígena de todos. Y ahí nos levantamos todos en el Ecuador. A cargo estaba Marlon Santi como presidente de la CONAIE, estuvo Humberto Cholango como presidente de la Ecuarunari, y en ese levantamiento empieza un primer proceso judicial, casi más de 150 compañeros en todo el Ecuador, por exigir que se cumpla con lo que dice la Constitución, por exigir la consulta previa hacia pueblos indígenas, cumpliendo lo que dice la Constitución en su artículo, creo que es dentro de los derechos colectivos, y lo que dice los convenios y tratados internacionales. Empieza la primera criminalización a pueblos indígenas, y para entonces fui uno de los criminalizados como terrorista. Fue Carlos Pérez, nuestro presidente, que es presidente de Ecuarunari, acusado como terrorista y apresado. Marco Guatemala también estuvo en la cárcel por más de 30 días, acusado de sabotaje y terrorismo. And there begins the incompatibilities and contradictions of the state, when in 2010, new amendments were made to the water law. This following this was a new wave of social uprisings in which CONAI, Ecuarunari, and other indigenous organizations formed a part of. In total, 150 people got together, organized to demand the state that the Constitution be followed, specifically the collective rights of prior and informed consent, as well as international law. I myself was criminalized as a terrorist, just like our compatriot Carlos Pérez from Ecuador.
Entonces desde ahí empieza ya la parte más dura, diría, de la historia para las organizaciones indígenas en el Ecuador y para todas las organizaciones sociales que no pensamos a favor del régimen. Entonces empiezan a crear otras organizaciones para fin de que la política del gobierno y nosotros los que hemos estado ya nos consideraron en oposición, en 4 pelagatos y en indígenas infantiles, ecologistas infantiles para los que luchábamos por el tema de los recursos naturales, nos decían que somos solo el 2% del Ecuador y que no representamos a la gran mayoría y por lo tanto no tenemos derecho a reclamo alguno. ¿Dónde están los derechos? Empieza a la persecución a organizaciones y también a la cooperación. Los pueblos indígenas hemos vivido con cooperación, con el apoyo de organismos, pero sin embargo esta vez ya puso un límite, entonces para que ya no haya recursos, para que ya no funcionen las organizaciones indígenas, las organizaciones en el Ecuador, para así limitar y a ver si es que se acaban las organizaciones y de esa manera solo las que están con el gobierno, como obviamente tienen recursos, y empezaron a criminalizarnos por vía, por lo que se llama spot televisivos, descalificando a todos los dirigentes, haciendo confundir a nuestra propia gente, a nuestras bases, para efectos de que vaya contra nosotros y siga la política del gobierno. Then began a wave of attacks against the already existing grassroots organizations, with the president again going as far as calling them infantiles and saying that they're only like 4 people, minority, fighting for these huge vasts of land and territory and resources that they don't really deserve, that all of that is needed for the state as a whole. In addition, the state funded new indigenous organizations that had not existed before, and so began a whole strategy of defunding, blocking any funding to the original already existing grassroots organizations, and instead helping to fund these new indigenous organizations that went along with and were in agreement with the plan of development by the Correa administration, confusing the indigenous population and further fragmenting indigenous communities into being either for or against the government. Sin embargo, la lucha continúa. Movimientos indígenas, nosotros como dirigentes pese a las debilidades, nos hemos tomado la decisión de continuar en la lucha, de seguir, y hemos logrado que la ley de aguas, por ejemplo, se vaya a consulta prelegislativa. Pero una consulta que nos engañaron. Creíamos que esa consulta va a recoger lo que los pueblos, las organizaciones decíamos, pero cuando finalmente aprobaron la ley de aguas, aprobaron solamente los asambleístas que son de Movimiento Alianza País, que representa al gobierno del Ecuador, sin considerar la demanda de nosotros, de todas las organizaciones. La consulta que se le hizo en todas las provincias no se tomó en cuenta. Entonces creíamos de que esas consultas que hoy se hacen en Ecuador no son vinculantes, no son consideradas, más bien son solamente una justificación para decir que están cumpliendo con lo que dice los derechos colectivos. Por eso que hoy ya no creemos y más bien estamos logrando, y lo hemos logrado, reorganizar, más bien nuevamente convocar con los mismos discursos del gobierno del Ecuador, que ya no le cree la gente. Hoy estamos nuevamente retomando la organización. Por eso que ya las marchas hemos logrado varias marchas, y hoy desde el 13 de agosto hasta ahora seguimos en levantamiento, pero no el levantamiento del 90, porque ahora tenemos este nuevo gobierno que con discurso de izquierda quiere confundir a nuestra gente. Entonces estamos generando varias estrategias de levantamiento, pero nuestra gente está retomando la conciencia, y hoy estamos más bien sumando más fuerzas, más organizaciones, con todas las debilidades que tenemos.
But the struggle continues and will never stop. There was a moment where we believed that the water law would be changed with a pre-legislative consultation. However, we realized that this consultation was very one-sided in that representatives from Alianza País made up the majority of those that spoke during the consultation. So it is because of this and this, fake image of full and real participation that is why we no longer want to expend energy and fall for this continuous trap of bureaucracy in dealing with the state this way. This struggle that we face now is different from that in the 90s because whereas in the 90s, things were very much more clearly laid out, President Correa paints himself as a socialist. And so it's as if, two progressive sides that both claim to be progressive are trying to convince the population of how progressive they truly are, making it much more complicated than it was in the 90s. Hoy, el levantamiento tiene un mandato y estamos no solo la CONAIE, sino estamos todo el pueblo ecuatoriano con todas las organizaciones, profesores, estudiantes, organizaciones de trabajadores, porque hay muchos derechos que a pretexto de reformar, de enmendar la Constitución, hoy quieren hacer una reforma, pero finalmente para ya acabar con la mayoría de los derechos que todos los ecuatorianos por historia hemos conseguido con la lucha, con el levantamiento. Hoy mismo, en el caso de pueblos indígenas, con el levantamiento conseguimos educación intercultural bilingüe gracias al Tránsito Amaguaña, a Dolores Cascuango, para que nosotros podamos estudiar, aprender en nuestro idioma, no perder nuestra identidad. Este gobierno lo acabó. En este gobierno se han cerrado cientos, casi miles de escuelas que estuvieron en las comunidades. Hoy un niño, para salir a las escuelas del milenio, que lo denomina, tiene que caminar 2 a 3 horas. En algunos casos, hoy mismo allá ya empieza el invierno, tienen que mojarse con su mochila cargado, que tienen que caminar, si no alcanzan el bus, tienen que caminar a pie 1 hora, mojados. Y realmente creemos que por eso estamos diciéndole que no estamos cumpliendo con los derechos. En vez de avanzar con los derechos, estamos retrocediendo. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo muchos derechos que conseguimos. La política del Ecuador, la económica, también está afectando porque cada vez hay más pobreza. No es el jaguar latinoamericano que dice Rafael Correa. Realmente hoy estamos atravesando por momentos muy complicados. El agro, las tierras siguen botadas, no hay políticas que van a defender hacia nuestra vida, lo que dice el Summa Causei, que está en la Constitución, que lo dicen los discursos, pero que no está cumpliendo para cumplir con la vida de los pueblos. La minería, Yasuní, gastó tantos recursos para hoy definir que se explote Yasuní. Hoy mismo se está vendiendo porque en el Ecuador hay déficit económico, déficit fiscal, está endeudándose a él que no quería endeudarse con el FMI. Todos nuestros recursos están hipotecados a la China, hay deuda con Taiwán. Realmente en un futuro inmediato Ecuador va a pasar por un momento muy, muy difícil y complicado. Creemos los que estamos como dirigentes por estos tiempos, porque nosotros no es que nos permanecemos en el puesto, nosotros hacemos los relevos. Hoy estoy yo como vicepresidente, en mayo lo entrego y ya estarán otros compañeros, pero hoy vine a un tiempo acá porque realmente las cosas están muy difíciles en Ecuador, pero tengo que regresar a cumplir mi mandato. Today, we see that all parts of civil society have come together to fight for different causes. In terms of education, hundreds and even thousands of communal schools
have been closed, forcing rural children to travel far distances to get an education on a daily basis. This is why I say that it seems like we're moving backwards. The poverty gap has widened. Ecuador is in deficit. The debt is incredible. There are no concrete policies manifested on the ground to protect the well-being of the land and of the people who live on it. Yasuni is a great example of that. Ecuador is about to see some very dark times, which is why I'm here. But that's also why we must keep fighting. Bueno, para despedirme, entonces no es que está bien el Ecuador. El Ecuador está pasando por momentos muy complicados y en ese entonces nosotros, las organizaciones, estamos en cambio nuevamente, esa es la fortaleza nuestra, que estamos logrando nuevamente organizar pese al intento de dividirnos en todo nivel, desde la familia, en las organizaciones, ofreciendo recursos, ofreciendo puestos burocráticos a los líderes para efectos de que se divida la organización y no haya las grandes marchas o los dirigentes estemos en cosas domésticas, pero sin embargo hay un buen interés de organizaciones que hemos retomado este trabajo. Vamos a continuar haciendo un llamado de que se solidaricen en todos los rincones del mundo para con los pueblos, para generar este espacio de crítica, porque se ha convencido de que realmente a nivel internacional mucha gente cree que Ecuador es realmente un cambio real, cuando en la práctica no lo es. Nosotros estamos diciendo que lo que dice Correa sí es, pero a la inversa. Si analizamos en el sentido contrario de lo que dice, eso sí está pasando. Y entonces un llamado, y asimismo, si es que hay amigos, amigas diría de la cooperación, compañeros que quieran un poco conocer más y de nuestra organización, yo como vicepresidente de Ecuador, más bien voy a estar creo hasta noviembre por acá, y si es posible coordinar algo que me ayuden para en estos espacios poder un poco reunirnos, que conozcan el trabajo organizativo y asimismo a ver de qué manera nos solidarizamos. La solidaridad entre hermanos del mundo tiene que continuar para defender este planeta. Ya mismo viene el cambio climático que se dará en Francia para diciembre, y para el mismo es importante de compartir criterios y también llevar criterios. Hay grandes capitales, grandes poderes que nos están acabando a nuestro planeta, pero también habemos grandes hombres y mujeres que queremos defenderlo, haciendo comprometer a esta gente para evitar la contaminación, el tema del cambio climático y también la vida misma de los pueblos que queremos seguir viviendo en este mundo. Muchas gracias. To conclude, I want to repeat that Ecuador's condition is not desirable as it stands right now. However, at the same time, the desire to continue organizing and to mobilize is at an all-time high. We've seen links, bridges, solidarity happening within the country as well as internationally. I will be here in New York until November. Until then, I hope to keep working with people who are interested in forming ties with this movement. In December, we know that in France, climate talks will be happening. And we must take these ideas and these values that are so important to our survival to this place of such power. I invite you to help me and to help everyone in this movement create a wave strong enough
to change minds all over the world. Thank you. Translate that again. Gotcha. Are you okay with this? Yeah, of course. Okay. Hi, my name is Mark. It's a pleasure to be here. Buenas, mi nombre es Mark. Es un gran placer estar aquí con ustedes. You can leave it if you want. Like she said, I just published the Spanish version of the book Pachacutic. Se acabó de publicar la edición de español del libro que escribí, Pachacutic. It's not as pretty as the flag, but it does have a picture of the flag. No es tan bonito como la huipala, pero está la imagen ahí. In many ways, this book Pachacutic is my own personal journey through Ecuador. Pues realmente este libro viene siendo las experiencias personales que tuve en Ecuador. Like Virginia had a class in Ecuador. I first went to Ecuador in 1990 with a class to study. Yo como Virginia también fui becado con el Flasco en el 1990 y así pude ir al Ecuador. I was just finishing writing my master's thesis on Latin American Marxist theory. En ese entonces había terminado de escribir mi tesis sobre el marxismo latinoamericano. And I remember a really cold morning in February of 1990 when I woke up and rolled over and turned on the radio, and the radio said that Chamorro had won the elections in Nicaragua. Me acuerdo un día frío, febrero de 1990, cuando encendí el radio y escuché los resultados de las elecciones de Nicaragua. That the leftist Sandinistas had lost the elections and Nicaragua was going toward the right. Que los sandinistas que representaban la izquierda en Nicaragua habían perdido la elección y que el país se estaba moviendo más en dirección a la derecha. And this is in the context of the Berlin Wall falling. It appeared that the entire international left was crumbling under our feet. Y esto también era al mismo tiempo de la caída de la pared de Berlín, entonces se estaba dando esta historia internacional de la caída del izquierdismo. And a couple months later, I arrived in Quito right after the levantamiento de 90. Y un poco de meses después es que yo llego a Quito a tiempo a alcanzar el levantamiento del 90. There's a whole, I call ourselves the generation of 1990 because there's a whole group of scholars in the United States internationally, including in Ecuador. Our entire academic trajectory was informed by what was happening on the streets in Ecuador and the roads in Ecuador. Pienso que soy parte de un grupo de académicos que es de la generación del 1990, o sea, académicos que de alguna forma u otra trabajaron el tema del izquierdismo, de los movimientos sociales de esta década y comenzando en este año, y especialmente relacionado o usando como ejemplo lo que estaba pasando en el Ecuador. So after that
3 months in Ecuador in 1990. I returned to my university. I got a fellowship to work with SAIC. Nadie aquí recuerda SAIC, ¿verdad? SAIC is the South and Mesoamerican Indian Rights Center, where Yeah, finish. where I worked with Nilo Cayuqueo Mapuche from southern Argentina and Guillermo Delgado, a Quechua from Bolivia, to make linkages between the north and the south. 3 meses duré en Ecuador y me regresé aquí a los Estados Unidos, donde tuve la oportunidad de trabajar con representantes mapuche y de quechua para desarrollar esta narrativa del norte y del sur en las Américas y qué estaba pasando. And with these ideas, I returned to Ecuador then to work on my PhD dissertation. Después regresé a Ecuador para seguir con mi estudio. And I returned to Ecuador with this idea that indigenous movement in Ecuador had moved from reliance on the left, on the communist left, to a reaction against that, and now they were emphasizing an ethnic and an ethno-nationalist identity. Me di cuenta que los movimientos indígenas en este tiempo comenzaron en vez de sacar apoyo de la izquierda, comenzaron a reaccionar contra la izquierda y en vez de formar una identidad donde antes era primero político, ahora era más de etnia y de la nación. And as a historian, I went into the archives and I discovered what I thought was true wasn't at all the case. Y pues comencé, pues como historiador, comencé a buscar en los archivos y yo vi que este no era el caso. That the indigenous movement in Ecuador is a fundamental part of the Ecuadorian left. Y descubrí que el movimiento indígena de Ecuador forma una gran parte del movimiento izquierdista en Ecuador. And I don't have time now to go into all these details, but we talk about La Mama Fei, the Ecuadorian Federation of Indians in 1944 that was formed with the alliance of the Communist Party. Y pues no tengo tanto tiempo para entrar en gran detalle, pero conocemos o muchos conocemos la Federación Mama Fei de 1944. And the deeper I dug into the history of the Fei, it wasn't an organization that was just interested in agrarian reform. It was an organization that from the beginning talked about the rights of indigenous nationalities in Ecuador. Y me di cuenta que esta federación realmente no estaba solamente buscando la reforma, sino que realmente estaba proponiendo algo más fuerte, algo más allá sobre la identidad. And so I approach these issues today thinking through this historical lens of what people like Mama Dolores Cacuango and Tránsito Maguaña tried to do before us. Entonces me interesó mucho las propuestas de ciertas personas como Mamá Dolores y otros que estaban tratando de empujar esta idea que va mucho más allá de las reformas. And a key question here is how do we make political changes? And this is a question not just for Ecuador, this is a question for all of us around the world. Claro, y la gran pregunta es cómo realmente, concretamente podemos ver cambios políticos no solo en Ecuador, pero en cada país del mundo. And my sense is that in the 1940s, when Mama Dolores and others formed the FEI, that they were struggling with many of these same issues that we're struggling with today. Y me parece a mí que en los 1940s, al mismo tiempo cuando la Mamá Dolores
y otros fundadores de la Mama FEI estaban desarrollando las mismas ideas y enfrentando los mismos obstáculos que hoy mismo estamos viendo. Just one example, I have some colleagues who say that Rafael Correa is cut from the same cloth as Velasco Ibarra. Por ejemplo, tengo algunos compañeros que comparan mucho a Rafael Correa con Ibarra. And in the formation of the Mama Fe in 1944, they invited Jose Maria Velasco Ibarra, the president of Ecuador, to be the honorary president of the foundation of this indigenous federation. Y en 1944, la Mama Fe invitó a Ibarra a ser un representante y presidente de esta organización indígena. And when my time machine gets back from the shop, I want to get into this time machine and go back and sit like a fly on the wall in these discussions and see what kind of fights they had back in 1944, whether they were going to invite the president of Ecuador to be present at the foundation of this really key indigenous organization. Y pues me encantaría, si pudiera regresar en mi máquina de tiempo, llegar a esta conferencia que hacía en 1944 y ver cómo los representantes de la Mama Fey se discutían la posibilidad de invitar al señor Ibarra a la fundación de esta organización. So I'm fascinated with this period in the 1940s because there are a lot of people like us in this room. In May 28th, 1944, we thought that Velasco Ibarra was our best hope. Y me fascina mucho este tiempo en los 40s porque así como estamos nosotros acá, habían muchos en ese tiempo que realmente pensaban que Ibarra podía ser como la última salvación. Hablo de la gloriosa, ¿verdad? And a couple years later, there's these huge divisions where some people want to work with Velasco Ibarra and other people think he's the devil incarnate. Y años después, claro, se forman estas divisiones entre los que quieren trabajar con Ibarra y los que piensan que es un diablo. Maybe just a couple questions here. Algunas preguntas. Who do we make alliances with? ¿Con quién creamos alianzas? If we oppose the president, do we make opportunistic alliances with other people who also oppose the president? Si nosotros no estamos con el presidente, ¿creamos alianzas con otros que también no están con el presidente? If we want to create a more inclusive world, which for me means moving to the left, do we work with people on the right who are opposed to those ideas of inclusion? Si queremos crear un espacio más inclusivo, que en mi opinión viene siendo moverse más a la izquierda, trabajamos con los de la derecha, que hacer eso posible y sabiendo que ellos pueden que no estén de acuerdo con nosotros en muchos temas. How do we challenge a president? And for me, this is also true for Obama here in the United States. How do we challenge a president who should be sympathetic to our interests and isn't sympathetic to our interests without strengthening the oligarchy that's opposed to all of us? ¿Cómo retamos al presidente, que es algo que también se puede decir acá en los Estados Unidos, cómo retamos al presidente y convencerlo que está con nosotros y al mismo tiempo no darle más poder a las élites que están en contra, pues en realidad de todos? How do we make political changes? Do we work with grassroots street protests? Do we get involved in electoral politics? ¿Cómo hacemos este cambio? ¿Trabajamos con grupos de base o creamos partidos políticos?
And this was also an issue in the 1940s. And just this morning, I read an article from the New York Times in 1947 where it said that the Ecuadorian left came in dead last in the congressional elections in June of 1947. Lo que estamos viviendo hoy se parece mucho a lo que vivimos en los 40s. Hoy mismo estaba leyendo un artículo del New York Times del 1947 hablando de cómo el partido de izquierda perdió las elecciones. And so is it a waste of time to get involved in elections? But if you don't get involved in elections, how do you make positive political changes? Entonces usamos nuestro tiempo para esta estrategia política, entrando a la política, o no, pero si no, entonces ¿cómo vamos a poder hacer estos cambios públicamente y efectuosamente? For many of us, I feel like an indigenista, if you understand that term, where I'm from the outside looking in, and we became very enamored in the 1990s with the social movements in Ecuador because of how effective they were at pulling down governments that opposed us. Algunas veces me siento yo como un indigenista, no soy de Ecuador, soy un extranjero, pero como muchos en la década de los 90s, me enamoré de lo que estaba pasando en Ecuador. Nos enamoramos de la manera efectuosa en que los movimientos de base bajaban a presidentes. And what happened in La Gloriosa in 1944 is the same thing that happens in the 1990s. You pull down an opposing government and the oligarchy takes control rather than us. Lo mismo que pasó en La Gloriosa en 1944, viene siendo lo mismo que pasó en los 90s, es uno baja un presidente, pero lo reemplaza la oligarquía en vez de nosotros. And so for me, this is the biggest question. How do we make, how do we fill those spaces ourselves? How do we make positive changes? And this isn't just a question for Ecuador, this is a question for Bolivia, this is a question for Argentina, this is a question for Greece, this is a question for the United States. Mm-hmm. What was my question? How do we fill the spaces? How do we fill the spaces? We pull down a government and then there's a vacuum. How do we positively fill those spaces? Claro, entonces la gran pregunta es cómo llenamos estos espacios que vemos cuando bajamos a gobiernos o bajamos a presidentes, cómo llenamos estos pasos en una manera que va a causar cambio. And these are very difficult times, like Marco said. Vivimos en tiempos muy difíciles. Thank you. Gracias. En este tiempo quisiera agradecer a todos por su participación, su contribución y por acompañarnos. Y creo que el tema sigue, entonces ya trabajamos ahora en poder buscar otro espacio, tiempo para hablarlo. En este momento ya tenemos que irnos, y no tenemos tiempo para las preguntas, pero si quieren hablar con los presentadores por un tiempo después, les invito a hablar un poco. Thank you to other participants. Thank you for the translation. Un gran esfuerzo. Now we have to end the session. We ran a little bit over time, so we won't have time for questions, but I invite you, if you would like to chat with the panelists afterwards, we can do that. So thank you.